Entonces, hola, buenos días todavía. Vamos a retomar un poco lo que es este diseño de reactores. Bueno, estuvimos viendo en la última clase esto de cultivo con batch. Ahora vamos a seguir cultivo continuo porque es como la misma, como les contaba, es como la misma idea, son los mismos balances. Entonces, vamos a ver cultivo continuo, que puede ser de dos formas, puede ser perfectamente agitado, en particular que se llama quimostato, y también hay flujo pistón. Vamos a ver la ecuación de diseño y cómo ver lo que es máxima producción. Vamos a repetir un poquito de lo que estuvimos viendo antes, ¿ya? Entonces, bueno, los cultivos perfectamente agitados son estos también reactores que se usan en volúmenes bastante grandes, se pueden utilizar. Esto como le había mostrado había comentado, como los de las cerveceras en algunos casos, otros un poco más pequeños, pero que la gracia que tiene todos estos cultivos es que, como su nombre lo dice, operan en forma continua y se utilizan para producir levadura, muy relevante en tratamientos de riles. Ahí son los de levadura, pueden ser de 200 metros cúbicos, los de tratamiento de riles de cientos de miles. Es un sistema que no es cerrado, entonces no hay como problemas de contaminación, pero también se usa para conversión de enzimas y catabolitos y metabolitos. Se usa bastante. Hay dos formas de crear los continuos. Esto es análogo a lo que ustedes ven en reactores. ¿Ya? Estoy moviendo las cositas. Tenemos uno que es el perfectamente agitado, que en biotecnología lo llaman quimostatos. No es un nombre que se use mucho en ingeniería química, debería ser de allá en realidad, porque vamos a ver qué es lo que significa quimostato. Quiere decir que todas las características de concentración de productos químicos y biológicos es constante en todo el reactor. Este es el que nosotros llamamos perfectamente agitado, RPA o en inglés. Entonces, la gracia es, como su nombre lo dice, está perfectamente agitado, de tal manera que en todos los puntos del reactor y a la salida de este, la concentración de todas las especies es la misma. Para ello, hay una corriente de entrada y una de salida. Esta es una forma de continuo. Otra forma de continuo es la que ustedes también conocen, que es el flujo pistón, ¿verdad? Es donde es principalmente como una tubería. La gracia es que es constante en el sentido de en el tiempo. Yo cuando saque una foto en cualquiera de estos puntos, en cualquier momento, las concentraciones de todas las especies se mantienen constantes, pero a lo largo varía. Entonces aquí, si bien se utiliza en algunos procesos biotecnológicos, tiene algunas limitaciones, principalmente porque los microorganismos tienden a adherirse, entonces se adhieren en las paredes y eso genera que el perfil o el avance de las especies no es pareja, como uno esperaría, sino que tiene una cierta desviación y eso hace que no se cumplan todas las condiciones de que realmente sea constante. Entonces, lo que vamos a ver es por qué se llama aquí. Vamos a partir con el perfectamente agitado, que es este quimostato que les decía, que tiene ese nombre dado, como ahí bien dice, que la composición química y biológica del medio se mantiene constante todo el tiempo, porque uno controla el volumen es constante, por lo tanto hay que manejar el flujo de entrada y salida. El pH se mantiene también constante, por eso uno de alguna forma tiene que ir adicionando ya sea un ácido o una base, pero como sabemos, normalmente las reacciones biológicas de fermentación tienden a acidificarse, por lo tanto uno va agregando una base. Ahora, hay algunos microorganismos como los hongos, por ejemplo, que tienen otro comportamiento, entonces en realidad no tienden tanto a acidificarse, pero esos son casos específicos. El sistema es aeróbico, hay que agregar oxígeno, que también se agrega constantemente, y es fundamental una adecuada agitación para que todo lo que esté dentro del reactor esté homogenizado, ¿ya? Entonces aquí tenemos un esquemita, vamos a tener el reactor, el estanque, donde vamos a alimentar un flujo y usar un flujo constantemente y una bomba para que saque eso de tal manera que el volumen se mantenga constante.
Vamos a tener que controlar temperatura, agitación, aireación, para que los microorganismos crezcan en sus condiciones óptimas. ¿Ya? También se mantiene, como les digo, la temperatura para que este crecimiento de los microorganismos sea óptimo. Y un punto que a veces uno no se preocupa mucho es el nivel de espuma. Como cuando tenemos microorganismos, estos tienden a generar proteínas, las proteínas tienden a generar espuma, y esa espuma, en realidad, si bien uno dice que el reactor está sellado, puede haber un lugar por donde escape, y eso hace que, bueno, salgan, con la espuma salen microorganismos y puede producirse contaminación. Entonces eso no es muy adecuado. La gracia de estos cultivos es que pueden durar días, meses, años. Pensemos en los sistemas de tratamiento de riles, esos duran siempre. Así que, bueno, ahí no hay problemas de contaminación, pero la gracia es que uno con un volumen aceptable de tanque, por decirlo así, puede producir muchos metros cúbicos de producto. Y el primer experimento lo llevó a cabo el señor Monod en 1949, y creo que lo vamos a tener bien presente porque gracias a su ecuación cinética de Monod podemos resolver bastantes balances. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las condiciones? El reactor de volumen constante, un sistema de alimentación y de salida de producto que necesitamos. El tanque debe estar, tenemos que tener un tanque estéril donde agregamos el medio cuando partimos, controladores de pH, temperatura y oxígeno, que son fundamentales, y que hay diferentes instrumentos que yo subí a material previo para que en algún momento le echen una mirada. Y todo esto controlado con un buen sistema de agitación y aireación. Entonces, este esquema que les mostraba recién, vamos a tener un medio que con este vapor se pone estéril, porque el medio uno lo prepara, pero puede contaminarse. Entonces, aquí hay un sistema de esterilización. Vamos a ver más adelante cómo se hace, pero se esteriliza el medio estéril, y aquí normalmente parte inicialmente con un batch. O sea, no hay cómo partir un continuo sin un batch previo. Entonces aquí uno parte por un batch, cuando llega a una cierta concentración de biomasa, empieza a alimentar. Y paralelamente empieza a sacar eh, el, el producto. Ahora, dependiendo de cómo sea, a veces al final también hay que, si uno lo va a desechar algún caldo, hay que esterilizarlo también. Uno tiene que tener la temperatura controlada. Para eso tenemos aquí en este particular una chaqueta de enfriamiento para regular la temperatura o calentarla, dependiendo, y el sistema de agitación y aireación. También todo el sistema para mantener el pH aquí, de agregar ácido base. Esos son todos los controles. Uno ve, idealmente, uno ve que mantiene todas las variables constantes. Aquí en el tiempo uno va a ver una cantidad de sustrato que se va a mantener constante, una cantidad de células constante, producto constante. En realidad no es tan así, pues siempre hay variaciones, pero eso es lo ideal. Aquí tenemos una serie de ventajas y desventajas que tiene este sistema. Bueno, como les decía, que se puede producir una gran cantidad de producto en el tiempo. Hay una buena alta productividad, como bien dice, por unidad de volumen, tiempo, porque cuando uno tiene un batch, como lo comentamos tiempo anterior, es como una olla, ¿verdad? Entonces tiene que inicialmente limpiarla, después llenarla, hacer la reacción, después vaciarla y volverla a limpiar. Entonces hay como un tiempo de limpieza inicial, llenado y vaciado, y limpieza final, que es como un tiempo muerto, por decirlo así, porque no es que se esté produciendo. En cambio, en los continuos no hay esa etapa. Hay una inicial limpieza y después uno hace operar, y por eso mismo hay una salida constante de productos que puede abastecer al resto del proceso. No hay que esperar que salga un lote o tener estanques pulmón, ¿ya? Y puede controlar la concentración de por ejemplo, y con eso minimiza lo que es represión catabólica. O sea, uno puede usar concentraciones altas iniciales de una fuente de carbono, por ejemplo, no va a producir inhibición, como sucedería en un batch, mucho más reproducibles,
se usa para determinar constantes cinéticas de mantención y rendimiento. Esas son sus ventajas. Obviamente tiene desventajas que si se me contamina, voy a contaminar metros cúbicos de producto y perder metros cúbicos de sustrato, ¿ya? Eso no puede ser un batch porque en un batch pierdo uno solo. En el caso de que trabaje con células recombinantes, por ejemplo, voy a tener, puedo que se pierda la estabilidad de los plasmidios, entonces en realidad no voy a estar cultivando lo que quiero, por eso hay que tener un buen monitoreo. Y si trabajo con hongos filamentosos, por ejemplo, o otro tipo de microorganismos filamentosos, que tienden a formar pelotitas o adherirse demasiado, entonces ahí ya esto que sea realmente homogéneo no es tan así. Entonces ahí hay una limitante para este tipo de cultivos. Bueno, hay Profe, varios, ¿sí? no entendí por qué disminuye la represión catabólica. Ah, ya, porque resulta, por ejemplo, piensa en un batch que puede tener represión catabólica. Entonces yo parto con el batch y parto con una alta concentración, tengo que partir con una alta concentración de sustrato para que alcance a todo el proceso, ¿ya? Entonces, eso me produce represión catabólica. Mientras que cuando trabajo en un continuo no tengo por qué partir con tan alta, porque le voy a estar administrando sustrato constantemente. Entonces no genero esta represión catabólica. Ya, profe, me quedó claro, gracias. No sé si hay más consultas hasta aquí. Yo no los veo, así que interrúmpanme nomás. O levantan la manito y eso puede que lo vea. O alguien me cuenta. Sigamos. Bueno, aquí tenemos una lista de productos que se producen con este tipo de cultivo que lo pueden revisar más adelante y lo que vamos a ver es los famosos balances de masa para hacer el diseño de estos bioreactores en forma continua. Voy a ser un poco bajadera en recordarles que cuando uno dimensiona un bioreactor, no solo uno dice qué volumen tiene, ¿ya? Sino que tiene que decir también qué potencia van a necesitarse para agitar y airear, o soplar, como dice ahí. Así que, bueno, en esta primera parte, cuando se les hable de diseño, claro, ustedes me dicen el volumen del estanque, pero al final del curso deberían, o en otro curso, ustedes deberían decir el volumen y a lo menos la potencia para agitarlo y airearlo en el caso que sea necesario. Y para hacer esto que es el diseño del volumen, hacemos estos 4 balances de masa, ¿verdad? Lo mismo que vimos el otro día en batch. El balance de masa total, el de biomasa, el de sustrato y el de producto. Entonces vamos a partir con este que también es FOME nuevamente, que es el balance de masa global, toda la masa, es decir, la biomasa, la masa de sustrato y la masa de producto, ¿ya? ¿Qué dice? Nos dice que la masa de entrada, la que viene, y como yo en realidad estoy trabajando con flujos volumétricos, por eso que la multiplico por la densidad. Entonces, el flujo volumétrico por la densidad de entrada menos el flujo volumétrico de salida por la densidad de salida, igual a la acumulación de biomasa, donde tengo el volumen total que hay dentro del reactor, y la densidad. ¿Ya? Voy a poner lo mismo que supusimos el otro día, que la densidad de entrada y de salida son más o menos constantes. ¿Ya? Por eso digo son iguales. Y además digo, esto está operando en un estado estacionario, por lo tanto no hay acumulación. Y salía algo que era obvio, que el flujo de entrada tiene que ser igual al flujo de salida y lo vamos a llamar F. Nada no muy sorprendente. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro balance que es relevante, el de biomasa, más complejo. Tenemos que células que entran, menos las que salen, más las que crecen, menos que las que mueren, igual a la acumulación. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ya sabemos que los flujos son iguales, vamos a usar F nomás. Que tenemos que el flujo de células que entran van a ser por la concentración de células alentadas, que normalmente es 0, porque, sí, ¿verdad? Vamos a ver más adelante algunas modificaciones. Pero también tenemos el flujo de células que salen del reactor, que va a estar con una concentración de X de células.
Las que crecen va a ser según la velocidad de crecimiento por la cantidad de células que hayan totales, por eso que tenemos la concentración por el volumen, menos las que mueren, la misma idea, pero en vez de una constante de crecimiento, una constante de muerte o una velocidad de muerte igual a una acumulación. Digamos la regla de la cadena para hacerlo más simple. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Los supuestos son que la alimentación es estéril, ¿ya? El volumen se mantiene constante, habíamos sacado anteriormente, por lo tanto, la variación de volumen en el tiempo es cero, un poco nos va a servir para esta parte de acá arriba. Y el concepto es que, bueno, es continuo, por lo tanto, es un estado estacionario y no hay acumulación, entonces la variación de masa en el tiempo es igual a cero. Este término de acá también se nos hace cero. Con eso, aquí teníamos la ecuación completa, pero voy a aplicar todos los supuestos que dije, sistema estéril y no hay acumulación. Entonces, esta parte de acá la voy a volver a mirar, ya en esta siguiente, me queda esa ecuacióncita que está aquí. Además, voy a suponer que la tasa de muerte o la velocidad de muerte es mucho más pequeña que el crecimiento, que es de esperar, porque si no, no tiene sentido. Entonces, el alfa es mucho menor que el mu, por lo tanto, la ecuación me queda mucho más chiquitita, ¿ya? Y la reordeno un poquito, me queda, paso esto al otro lado, y tengo la concentración de biomasa a los dos lados, por lo tanto, puedo simplificar. Termino dividiendo todo por el volumen. Entonces, tengo flujo partido por volumen igual a la tasa de crecimiento. No sé si les suena este término de flujo partido por volumen o volumen partido por flujo. ¿Lo conocen? ¿Qué lo conocen? Bueno, esa es el inverso de residencia, ¿verdad? Entonces, en realidad ese se llama eh, velocidad de dilución de un reactor. Entonces, o sea, es más el flujo que puedo pasar por unidad de volumen dentro del reactor. Esta ecuación que se nos genera dice que la tasa de dilución es igual a la velocidad de crecimiento. Es súper poderosa, decía el otro día. ¿Saben qué? Porque lo que me dice es que yo puedo controlar qué velocidad en mi microorganismo según yo controle el flujo, la llave abre o cierra el flujo que entra al bioreactor. Entonces, es bastante relevante eso. Aquí yo estoy en condiciones de que controlo a qué velocidad crecen mis microorganismos simplemente viendo a qué velocidad los alimento. Y de alguna forma un poco lógico, mientras más comida les doy, mientras más sustrato entra, mientras más rápido va el flujo, estos microorganismos van a crecer mejor, más rápido. ¿Ya? Eso por un lado. Por el otro lado, vamos a hacer la siguiente balance. No sé si hay consulta y algún comentario. ¿No? Seguimos entonces. Eh, vamos a ver. Tengo una duda. Perdón, algo mal hice. Vamos a ver ahora el balance de sustratos. Mismo que habíamos visto ya, ahora tenemos términos nuevos. Tenemos el sustrato que entra, menos el sustrato que sale, menos el sustrato que se consume por crecimiento, el que se consume por mantención, se consume por generar productos, que se consume por acumulación. ¿Ya? No sé si están viendo bien la pantalla, porque tengo un mensaje raro. Sí, profe, se ve bien la pantalla. Ya, gracias. Bueno, aquí tenemos la misma definición que vimos el otro día, que es que tenemos el coeficiente de mantención, bueno, los números nuevos. Aquí tenemos el sustrato que entra, que claramente tiene una cierta concentración de sustrato a la alimentación, menos una concentración de sustrato a la salida, podemos llamarla S sub S o S nomás. Aquí tenemos el término de cuánta biomasa se nos producía si la dividimos por el yield biomasa sustrato,
vemos cuántos consumimos por producir biomasa. Aquí tenemos un término que llamamos coeficiente de mantención, ya lo habíamos visto, que nos dice cuánto sustrato se consume por una cierta cantidad de biomasa que hay, que no necesariamente se duplica, sino que simplemente se mantiene. Y acá tenemos cuánto sustrato se consume para generar producto. UP que está aquí, como ahí bien dice, es una velocidad específica de formación de producto, que a su vez depende del término de velocidad específica de formación del producto por mantención, un yield de rendimiento, conversión de producto por biomasa. Entonces, te ocupé todos esos términos. Y está partido por un yield que dice cuánto producto genero por unidad de sustrato. ¿Ya? Bueno, tenemos ese término igual a la mantención, perdón, a la acumulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la ecuación que mostré recién y vamos a hacer algunos supuestos, pero ojo que para esta demostración hago estos supuestos. Estos supuestos no son válidos siempre. De hecho, hay un ejemplo que viene después, que ustedes lo pueden revisar, donde consideré justamente el término de mantención. Lo primero que voy a suponer es que los requerimientos para mantención son mucho menores que los de crecimiento. Entonces, este término lo considero mucho menor y de alguna forma como que lo desprecio. No necesariamente eso pasa. También supongo que la formación de productos es baja y lo puedo despreciar. ¿Ya? Entre la mantención y el crecimiento. Entonces, estos dos términos no los voy a considerar. Más si se acuerdan un poco en memoria de cuando vimos lo que era sistemas batch, dijimos que el término de el coupé también se podía omitir. ¿Se acuerdan cuándo? O si no se acuerdan, les pongo ahí un recordatorio, que era si la producción de productos está directamente asociada con el metabolismo energético. ¿Se acuerdan que lo revisamos harto? De ahí también lo puedo no considerar. O si hago estos supuestos, los dos términos no van a estar, ¿ya? Entonces la ecuación más funcionario, la regla de la cadena, pero también es cero, y la ecuación se me hace mucho más pequeña y me queda de esta forma, donde me aparece la cantidad de sustrato que entra, la que sale, menos la que sale, menos lo que se consume por generación de biomasa. ¿Ya? Si ordeno, divido por el volumen, se me forma de nuevo esta tasa de dilución, ¿se acuerdan? Que habíamos visto, ¿cierto? Entonces, arreglo primero, reagrupo un poco y reemplazo la tasa de dilución. Ah, profe, una consulta. ¿Cambió la diapo? ¿Perdón? ¿Cambió la diapo? ¿O Sí, sigue en la diapo del central? no, la cambié. Ya, yo creo que ahí está el problema. Ah, Dame un segundo. Vamos a volver. Todo de nuevo. Estoy aquí. ¿Ahí qué se ve? ¿Me ayuda? Dice estado estacionario y se ven dos ecuaciones de abajo. Ah, ya. Sí. Eso lo habían visto. Yo estaba súper emocionada. ¿Lo habían visto? O sea, ¿había visto esa explicación o no? O sea, ahora, Antes. en esta. Ah, no. Ah, Voy a volver desde aquí mejor. Esta parte de aquí la habían visto. No, profe, se quedó pegado antes. No, sí, bueno, vamos. No se quedó pegado en esto. No, la que sigue. Ya, esa, la del sustrato. Sí, Ya, sí. voy de nuevo entonces. Lo hago de nuevo, todo de nuevo. Bueno, aquí tenemos entonces el balance de sustrato. Sustrato que entra, sale, que se consume por generación de crecimiento, se consume por mantención de la biomasa, que se consume por generación de... Ahí sí, ¿lo ven? sí, Esto es igual a la acumulación. Vemos que como decía, la concentración de sustrato que entra, siempre
así que ese término. Tenemos la concentración de sustrato que sale, los flujos son iguales, así que por eso tenemos F, pues llamamos S sub S por salida o S nomás, porque acuérdense que está perfectamente agitado, entonces es la concentración del reactor. Este acá es el término de la parte de aquí arriba, mu por X, S por B, la concentración es la cantidad de biomasa que se está produciendo. Si lo divido por el yield biomasa sustrato, es la cantidad de sustrato que consumo para generar esa biomasa. ¿Ya? Tenemos lo que se consume por mantención, para eso hay un coeficiente de mantención que está dado para muchos microorganismos, va a depender de cuánta biomasa tenga. Luego tengo este término, el QP, que es velocidad específica de formación de producto. Entonces aquí este QP depende de un cierto yield, producto biomasa, porque hay una relación entre el producto y la biomasa que tengo, por la velocidad de crecimiento de los microorganismos, más un término de eficiente de formación de producto también debido a la mantención. Entonces, genera producto porque crecen los microorganismos y porque se mantienen, y eso se refleja en este QP. ¿Ok? Y también tiene que estar partido por un yield producto-sustrato, porque hay una relación cuánto producto puedo generar según el sustrato que esté utilizando. Ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces aquí yo había estado conversando respecto a cómo nos queda la ecuación y que vamos a hacer unos supuestos que, insistía, no siempre son válidos, porque a veces la mantención es significativa, y yo en este caso estoy diciendo que la mantención es mucho menor que el crecimiento, porque lo voy a contar. Y también estoy diciendo que la producción de productos es baja, en este caso, en relación al crecimiento. Ahora, este producto QP, yo decía que también puede omitir si la producción del producto está directamente asociada con el metabolismo energético. ¿Ya? Entonces ahí también lo puedo descontar. ¿Vamos bien? Aquí hago la simplificación de esos, y yo quiero insistir que es una simplificación, no siempre se usa. Si uno quiere hacerlo completo, tiene que mantener siempre esta ecuación, así cuando les pida que tengan ese resumen de fórmulas, ponen la ecuación completa. ¿Ya? Y bueno, siguiendo, vamos a suponer, o sea, ese estado estacionario, por lo tanto, el término vale 0, es toda la ecuación. ¿Así? ¿Las dos ecuaciones? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Ok, entonces tenemos esta ecuación que nos interesa, la escribo acá y divido por el volumen. Este volumen que está aquí, lo paso dividiendo, reordeno la ecuación, ¿ya? Y aparece F sobre B, que es tasa de dilución. Entonces reemplazo por la tasa de dilución. Y recién, justo con el balance que había hecho previamente, el de biomasa, había encontrado que la tasa de dilución es igual a la velocidad de crecimiento, ¿verdad? Puedo simplificarla y me queda esta ecuación bien entendible, porque lo que me dice es que la cantidad de biomasa que yo puedo producir va a depender de cuánto sustrato use y biomasa sustrato. ¿Ya? Era algo que uno podría deducir. Pero ojo, yo con esto supuse que ni la mantención ni el término de generación de producto eran relevantes comparado con el crecimiento. Si yo tuviera que considerarlos, tengo que agregarlos. De hecho, hay un ejemplo ahí que pueden revisar después donde sí se considera. Ahora, es súper relevante, así que todo el mundo mucha atención, porque cuando uno quiere resolver el sistema, a veces le faltan ecuaciones. ¿Y por qué le faltan ecuaciones? Porque no se preocupa de cuál es la cinética con que está creciendo el microorganismo. En este caso, en esta muestra que yo les hago, vamos a suponer que los microorganismos crecen según una cinética de Monod, que no necesariamente siempre es así. Hay varias otras cinéticas, ¿verdad? Ustedes estuvieron viendo. Y seguramente en los proyectos también lo han visto. Pero en este caso vamos a suponer que crece con una cinética tipo Monod, ¿ya? Y la ecuación de Monod, ¿verdad? Esta forma que tiene, donde dice que la velocidad de crecimiento va a ser una velocidad máxima, que es la que está acá arriba, por la concentración de sustrato que le agregue y por una constante de saturación.
Entonces vamos a hacer un análogo. Si recién nosotros encontramos que la velocidad de crecimiento es igual a la tasa de dilución, vamos a sustituir mu por la tasa de dilución usando esta ecuación. Entonces vamos a decir, bueno, este mu máximo, vamos a decir que es igual a una tasa de dilución. Mantenemos los otros términos, ¿ya? Ahora, tasa de dilución es velocidad máxima a la cual se puede operar el reactor, porque si no se produce lavado. Ustedes conocen el concepto del washout, ¿verdad? Que si yo le doy tan fuerte el flujo de entrada, los microorganismos no alcanzan a reproducirse, por lo tanto termino lavando el reactor de microorganismos. Entonces, tenemos esa condición, con lo cual llegamos a esta nueva expresión, que dice que la tasa de dilución va a ser igual a un mu máximo, que es igual al de crítico, la concentración de sustrato, y ese sustrato es el que está dentro del reactor, no el que entra. A veces siempre está la duda, ¿qué es cómo coloco ahí? ¿Lo que estoy alimentando o lo que está dentro? No, pues lo que está dentro, porque con esa concentración de sustrato está creciendo el microorganismo. ¿Ya? Entonces nos queda esa ecuación que tenemos ahí, que la podemos también mover y tener concentración de sustrato. O sea, de aquí despejamos el sustrato y tenemos esta otra expresión. Es decir, que si conocemos la tasa de dilución y conocemos cuál es la cinética de crecimiento del microorganismo, podemos saber qué cantidad de sustrato está dentro del reactor. O sabemos la concentración de sustrato que está dentro del reactor, porque sabemos la tasa de conversión o algo así, podemos conocer la tasa de dilución y por eso podemos conocer todo el resto del sistema. Entonces, con estas tres ecuaciones que hemos visto, que yo se las enmarqué, ya pueden conocer por lo menos la concentración de biomasa que tiene el reactor, la concentración de sustrato y la tasa de dilución, y con eso el flujo o el volumen del reactor. Podríamos conocer bastante. ¿De acuerdo? Esta ecuación, como les digo ahí, es bien importante. Gracias al señor Monod. Y por último, tenemos la tasa de, el balance de productos, que igual que siempre, el producto que entra, menos el que sale, más el que se produce, menos la acumulación, y los términos, y les dejo propuesto que lleguen a la ecuación final de esto. Pero esta ecuación, en realidad, con todas las previas, se resuelve fácilmente. ¿Ok? ¿Hay consultas? ¿Sí? Bueno, lo que viene aquí es ejemplo, ya que lo pueden revisar, está la solución completa ahí, suelta, y igual yo les voy a subir una grabación donde lo explico, pero yo creo que está bastante explicado solito, así que lo pueden revisar. ¿Les parece? Si tienen dudas, lo podemos conversar en la próxima clase, que espero que sea el viernes. ¿Ok? ¿Estamos? ¿El martes no será, profe? No, yo tengo intenciones de hacer la clase auxiliar mañana. Ah, ya, ok. ¿Ya? Sí. No, el martes va a tener que ser a la vuelta del receso. ¿De acuerdo? Entonces échenle una mirada a este problema y lo revisamos, si tienen dudas. Espero que no tenga errores. Okay. Bueno, en resumen es un sistema donde les voy a dar hay un reactor de un cierto volumen y siendo operado de un modo que solo crece biomasa. O sea, que me están diciendo que no hay producto. Me dan la concentración inicial de sustrato, o sea, ese es el S0, me dan los parámetros cinéticos de crecimiento, concentración, el yield biomasa sustrato, y en términos de mantención me dicen que la conversión es de un 40%, me preguntan por la concentración de biomasa. Ahora, tiene la trampita, por decirlo así, que aparece este término de mantención. O sea, no es llegar y usar la ecuación que yo puse, sino que tienen que desarrollarla. ¿Ya? Y bueno, ahí la desarrollan y lo primero que tienen que hacer es partir, o lo van a ver ahí cuando el desarrollo, es partir con la ecuación de Monod para conocer la tasa de dilución. Pero ahí directamente aplican la ecuación de Monod, ahí lo van a ver. Ahí está.
Así que échenle una miradita y lo revisamos mañana, así que, etcétera. Porque lo que quiero ahora es la máxima productividad, ¿de acuerdo? Porque la gracia es que uno con este tipo de reactor puede tener la condición de cómo obtengo la máxima cantidad de biomasa. ¿Cómo se define eso? Lo puedo determinar con conceptos de productividad en función de biomasa. Uno podría hablar de productividad en función del producto, pero aquí en esto está hecho en base a biomasa. Entonces la productividad va a ser la tasa de dilución por la concentración de biomasa que yo tengo. Y se puede determinar un valor de una tasa de dilución óptima, es donde maximizo la productividad. Porque aquí tengo una gráfica donde tengo biomasa, que es línea cita, y productividad, que es la roja, y por el otro lado sustrato, ¿de acuerdo? Y vamos a mirar las ecuaciones que recién le mostré. Era, por ejemplo, esta ecuación para biomasa, ¿ya? Decíamos que es el yield por la concentración inicial de sustrato menos la final. Esta ecuación, si se fijan, es suponiendo que tanto la mantención como la generación de productos son mucho menores que la producción de biomasa, ¿ya? Por un lado. Y este acá es la ecuación de Monod, ¿ya? Pero, ese. Si se fijan, yo aplico estas ecuaciones aquí, como esto en productividad, perdón, no dije, versus la tasa de dilución, que es una gráfica en función de la tasa de dilución, pasa lo que conversamos. Si yo aumento la tasa de dilución, paso sobre la tasa de dilución crítica, lavo el reactor. Entonces, la concentración de biomasa va, porque cuando llego a ese valor, si se fijan, la ecuación de sustrato me dice que aumenta la tasa de dilución, concentración de sustrato también va a aumentar, y bueno, y en rigor, si trabaja sobre igual o sobre la tasa de crítica, esto se va a infinito, pero obviamente la concentración de sustrato no se puede ir a infinito porque está limitada. Además, a lo más, la concentración de sustrato va a ser igual a la concentración de sustrato de entrada, lo que quiere decir que los microorganismos no comieron nada, no crecieron, no fueron a cero. ¿Ok? Entonces, a su vez, si yo voy calculando la productividad, ustedes ven la productividad obviamente va creciendo porque va creciendo la tasa de dilución y la concentración de biomasa se mantiene más o menos constante. Lo máximo, este máximo es la tasa de dilución óptima, después decae por la concentración de biomasa decae. ¿Ya? Entonces, esa es la curva y lo que nosotros queremos es encontrar el valor, porque es el valor, como bien dice, óptimo, donde yo genero la mayor cantidad de biomasa. Entonces, ¿cómo determino esas condiciones óptimas? Bueno, aquí tengo la que recién les mostré, pero también puedo trabajar con lo que ustedes más conocen, que en vez de trabajar con la tasa de dilución, puedo trabajar con tiempo de retención o tiempo de residencia. Entonces, aquí abajo, en vez de usar tasa de dilución, tiempo de residencia, y las curvas se me cambian, como violentamente, pero lo que pasa es que aquí la productividad biomasa partió por el tiempo de retención, entonces las líneas curvas que había visto antes de productividad me transforman en rectas. ¿Y cuál es la máxima productividad? Obviamente que tiene la mayor pendiente y es la que justamente cruza aquí casi tangencialmente las curvas. Entonces, puedo obviamente determinar esto porque, por ejemplo, cuando tengo esta productividad, la productividad para todo el sistema es la misma. Voy a tener dos puntos donde tengo curvas que tienen la misma productividad, pero la pregunta es cuál me conviene más, si trabajar en el punto A o en el punto B. ¿Alguna idea, alguna sugerencia? O sea, aquí tenemos la expresión de los tiempos de residencia, que son volumen por flujo, ¿ya? Lo que pasa es, por ejemplo, en el flujo A, trabajando un flujo más alto que el flujo
la concentración flujo A es menor, de biomasa es menor que la concentración del flujo B. Entonces, la gracia del flujo B es que tiene una mayor concentración, pero un flujo más bajo. Ese es mucho más importante, más relevante en esas condiciones que el punto A, porque en el punto A justamente tengo un flujo más alto, como ahí bien dice, pero es un punto más inestable, porque tiende a estar más cerca de lo que era la tasa de dilución, que es el tiempo de retención crítico. Entonces, estoy como abriendo la llave bastante, y ustedes saben que cuando uno abre llaves, si bien uno piensa que el flujo se mantiene constante, siempre tiene variaciones. Entonces, lo que puede pasar es que esas variaciones salten a velocidades a tasas de dilución más altas que la crítica, y en realidad lave el sistema. ¿Qué me conviene? Me conviene en este caso, si estos dos puntos tienen igual productividad, bajar el punto B, si bien tiene menor flujo, tiene mayor concentración y es más estable. Entonces, eso es más razonable. Pero igual yo puedo encontrar la concentración óptima o la tasa de dilución óptima, que es justamente, como les decía, el punto que es la productividad que es tangencial, que es la máxima. ¿Y cómo lo obtengo? Justamente por lo que hemos aprendido mucho en los cursos de cálculo. Hacemos una derivada, la productividad, la tasa de dilución, la igualamos a 0 para que tengamos el máximo. Entonces hacemos una derivada de la tasa de dilución por la productividad, que es la tasa de dilución por la concentración de biomasa en relación a la tasa de dilución, igualamos a 0, y resolviendo eso, tenemos que, bueno, aquí hay un salto cuántico. Vamos a definir una variable para hacer esto más fácil, ¿ya? No sé si más fácil, pero más fácil esa derivación. Es una raíz cuadrada de la constante de saturación más la concentración del sustrato inicial. Esto es súper relevante, porque aquí también uno se pregunta, ¿cuál concentración? No, aquí inicial. Por constante de saturación. Entonces, ahora el óptimo, el tiempo de retención óptima, es el por el mu máximo por este mismo θ menos 1. En otras palabras y más simple, la tasa de dilución óptima va a ser la tasa de dilución crítica menos 1 por este θ. También, dadas las relaciones que teníamos, podemos calcular el X óptimo, la concentración de biomasa óptima, concentración de sustrato óptima que vamos a tener. En este caso sí, dentro del reactor de la salida. Entonces, con estas ecuaciones podemos diseñar el reactor operando en forma continua, en forma óptima, o sea, tenemos cuál es el volumen más adecuado para poder trabajar dado un flujo. Sé que es medio rápido, pero en este caso vamos a ver el ejemplo que tenemos. Bueno, aquí hay una propuesta, si alguien quiere desarrollarlo, la respuesta y puede demostrarlo. Vamos a hacer el ejemplo que tenemos aquí para que lo veamos. Claro, denme un segundo, porque lo había ocultado, parece. Me fue así de nuevo. Algo hice mal. Vamos a hacer este ejemplo 2. Voy a hacerlo. ¿Les parece? Para ver cómo se hace. Ya. ¿Estamos? ¿Lo ven bien? Sí, profe, se ve bien el ejemplo. Vamos con esto entonces. Aquí vamos a tener un tanque, un reactor, de un microorganismo que sigue una cinética de Monod, donde la velocidad de crecimiento se describe con un mu máximo de 0,7, una constante de saturación de 5 gramos por litro, y biomasa de 0,65 gramos por gramo. ¿Ya? Tenemos el flujo de alimentación, que es 500 litros por hora, y una concentración de sustrato de 85 gramos por litro, y está
medidor que funciona en forma continua y perfectamente agitado. Ajuste el quimostat. Vamos a ver, la primera es determinar el tamaño del reactor, pero aquí es súper relevante, se opera en forma óptima, diciendo. Después nos preguntan cuál es la conversión, la concentración de biomasa y los supuestos. Vamos a ver cómo se hace esto. Se hace, como nos dicen que es óptimo, usamos al tiro la tasa de dilución, que la acabamos de ver. Se entiende por tasa de dilución óptima por volumen en las condiciones óptimas. Aquí tenemos el flujo, porque nos dicen cuánto es. Por lo tanto, lo que nos van a pedir, justamente nos preguntan por el tamaño del reactor, o sea, nos preguntan por el volumen. Esta es la ecuación que acabo de mostrarles, ¿ya? Entonces, esta dice que la tasa de dilución óptima es el de crítico por 1 menos la raíz cuadrada de la constante de saturación y abajo, más la concentración de sustrato en la alimentación. Eso es, porque estas son las dudas que siempre aparecen. ¿Qué concentración de sustrato? Aparecen aquí y aparecen en Monod, pero aquí es la de alimentación, la de Monod es la que yo tengo dentro del reactor. Bueno, aquí tengo escritas lo que me habían dicho, la constante del mu máximo, porque uno dice, bueno, ¿y cuál es el de crítico? Como ya sabemos, el de crítico es igual al mu máximo, así que es 0,7. La constante de saturación me la dicen, que es 5. Ese 0 tiene una alta concentración de sustrato, 85. Llego, pongo los valores aquí, esperemos que lo haya puesto bien, y tenemos la tasa de dilución, ¿ok? Súper. Tenemos, después decimos, ok, la tasa de dilución óptima es el flujo por el volumen, me dan el flujo, a mí me estaban preguntando por el volumen. Entonces calculo el volumen, que son casi 935 litros. ¿Ok? Simple, pero eso es lo que estábamos haciendo. ¿Ok? Profe, se pegó como un segundo Es que me cuando estaba llamaron. hablando de la tasa de dilución óptima. Y ahí se pausó y después terminó Aquí, la frase. aquí en el óptimo, un poco más arriba. No, ahí cuando está explicando cómo calcularlo, y ahí se quedó. En la, no, la línea de abajo, donde usted dijo. Voy a repetir aquí. Calculamos el valor, entonces del de óptimo con todos estos parámetros que me da 0,54. Después lo que me están pidiendo es el volumen óptimo. Entonces, el volumen óptimo, que es el flujo, que me queda los 500 litros, por el de óptimo, que era 0,535, calculo el volumen óptimo. Son del orden de los 935 litros. Eso es el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es fácil simplemente usar estas ecuaciones. Usar esta ecuación principal, que es la de óptimo. Porque con este volumen tengo, este diseño tengo el reactor más adecuado, el mejor volumen, el que usa menos material, por decirlo así, para producir lo que quiero. ¿Okay? Lo siguiente es determinar la concentración de sustrato, ¿ya? Y aquí recurro a mi amigo Monod, ¿ya? Porque ¿se acuerdan de la ecuación de Monod? Hablaba de la tasa, de la tasa de dilución en función que es igual a la velocidad de crecimiento, dada por esta ecuación, es el mu máximo por la concentración de sustrato dentro del reactor, por la concentración, más la concentración de sustrato dentro del reactor. Entonces, como esta ecuación se hace para cualquier tasa de dilución, la puedo aplicar a la tasa óptima, por lo tanto, calcular la concentración de sustrato óptimo. Entonces, lo que hago aquí es justamente quiero calcular la concentración de sustrato óptimo, va a ser la tasa de dilución óptima por el K de saturación, partido por el mu máximo, menos el de óptimo. Entonces, ya había calculado el de óptimo justo antes, en la parte anterior, que es 0,55, coloco ese valor, la constante de saturación ya sabía que era 5, el mu máximo es 0,7,
y el de óptimo es menos 0, el que habíamos calculado. Punto 535, calculo la concentración de sustrato, por lo tanto puedo calcular la conversión. Acuérdense que la conversión es siempre la concentración inicial menos la final por la inicial. Aquí dice que yo estoy convirtiendo en estas condiciones óptimas casi el 81% de sustrato. Eso me dice que el concepto de óptimo para productividad no necesariamente consume todo el sustrato, ¿ya? Esto es el mejor volumen, de alguna forma. Después, si uno quiere hacer evaluaciones económicas, tiene que ver. Yo con esto determiné el mejor volumen para producir la mayor cantidad de producto, pero igual no estoy consumiendo todo el sustrato. Entonces, ahí tiene que hacer un balance. ¿Qué me conviene? Tener la mayor cantidad de producto, va a depender de su valor y cuánto estoy perdiendo de sustrato. A lo mejor hay este sistema de hacerlo óptimo no tiene conceptos económicos metidos detrás. Entonces, a lo mejor después, si ustedes quieren optimizar desde el punto de vista económico, tienen que agregar una segunda ecuación. No es lo que estamos viendo aquí. Y por último, consultaban por la concentración de biomasa y nos habían dicho que no nos dieron ningún tipo de término de mantención, ni nos dieron generación de producto, así que aplicamos directamente la ecuación que habíamos visto. La concentración de biomasa es el yield por la diferencia de concentraciones de sustrato, entrada y la que está dentro. El yield es 0.65, la concentración inicial de sustrato era 85, la final 15,6, la nivel de conversión de biomasa. ¿Ya? Y tenemos entonces la cantidad de biomasa que tenemos. Eso ya estamos casi terminando porque lo último que nos preguntaban eran los supuestos y ahí tenemos una lista gigante porque son los supuestos que había aplicado yo en las definiciones. Es estéril, que la densidad se mantiene constante, que el volumen es constante, que es estacionario, que bueno, el alfa o KD es menor que el crecimiento. En este caso no teníamos términos de mantención ni de producto, por lo tanto lo consideramos despreciable. Y aquí tenemos que el rendimiento de sustrato de biomasa es independiente de las condiciones de operación, porque tenemos un yield constante, que el sistema está perfectamente agitado y que solo hay un sustrato limitante. Entonces son todas las condiciones. ¿Ok? Con eso entonces estábamos viendo toda esta parte del cultivo continuo y ya vimos producción máxima de productividad. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta ver unas modificaciones del quimostato, que son lo que es células inmovilizadas, cultivo de perfusión y cultivo en serie. Eso vamos a revisarlo ahora. No sé si hay alguna consulta aquí. No, profe, parece que no. Entonces veamos esta parte. Vamos a mirar aquí. Las mejoras del quimostato. Denme un segundo para ver si es. No es. Denme un segundo que estoy buscando. Okay. Ya. Ahora lo que vamos a revisar brevemente para que no nos agotemos. ¿Cómo modificamos el quimostato y por qué modificarlo? Yo les voy a contar por qué. Tenemos aquí una curva comparando un batch con un quimostato. Entonces, ¿se fijan? Yo les dije, los quimostatos siempre son de un batch. Entonces, aquí tenemos el inicio y aquí tenemos el batch. Con el quimostato, en realidad hacemos el batch y dejamos que se estabilice. ¿Ya? Y a su vez, cuando estamos con estos continuos o quimostatos, tenemos esta situación que tenemos un de óptimo y una tasa de dilución crítica. Presa, con esta simple configuración no podemos trabajar a una tasa más alta, pero si por alguna razón quisiéramos trabajar, no sé qué se les ocurre que podríamos hacer.
¿Alguna idea? Si quiero trabajar a una tasa más alta que la crítica. O sea, lo típico, empezar a inmovilizar, tratar de, o usar reactores en serie, o sea, empezar a tratar de emular un PCR lo más que pueda, como se hacían reactores. Justo, exacto. Esas son las alternativas. Entonces, podemos hacer cosas, dos que nos comentó el compañero, inmovilizar células, trabajar en serie, y hay uno que tiene un nombre bien rimbombante, siempre he dicho que son los cultivos de perfusión, que con ese nombre nadie los entiende, que son recirculación de células. Vamos a darles algunos. Primero, el de células inmovilizadas, ¿ya? Y la idea justamente es que las células estén de alguna forma dentro del reactor, que no puedan salir, que estén inmovilizadas, entonces algo que las retenga o que retenga su actividad catalítica. A veces quizás no es necesariamente que estar totalmente activa, sino que su actividad catalítica está activa. Entonces así puedo seguir usando las células. Muchos ejemplos ya muy antiguos, miren, este de producción de vinagre, en 1820 empezaban a hacer eso. Los tratamientos de fluentes generan estos biofilm, lodos activados, que son en realidad, justo los lodos activados son pelotitas de puros microorganismos. Y bueno, seguramente han escuchado bastante lo que es cultivo de células mamíferas, ¿verdad? Que usan carrier donde las células se adhieren y quedan retenidas. ¿Cuáles son las ventajas que tienen? Que cuando yo tengo estas células inmovilizadas, puedo alcanzar concentraciones de células dentro del reactor con alta productividad. En algunas veces, como están inmovilizadas, no salen del reactor, por lo tanto, todo el proceso que viene después, no tengo que separarlas, ya están como separadas, reduce costos, como bien dice. Y lo otro súper relevante es que puedo trabajar a tasas más allá de la tasa crítica. ¿Por qué? Porque en realidad no se genera ese lavado. O sea, igual se puede generar, pero se demora más. O puedo trabajar a una tasa más alta. Se utiliza, como les decía, en varios ejemplos. Hay ácido acético, etanol, hidrógeno. Ya mucho tiempo atrás se usaba todo lo que es líneas celulares, como anticuerpos monoclonales y tratamiento de aguas. Se pueden usar tanto más como flujo pistón, por eso el hecho fijo, fluidizado, y en el quimostato o reactor de fibra hueca. Ahora nos importa por qué es quimostato. ¿Y cómo se ve esto para el diseño? Bueno, aquí lo que pasa es que aparecen dos tipos de células. Uno habla de células suspendidas, las que habíamos visto antes, las XS, ahí volando, dando, mejor dicho, dentro del reactor, y las inmovilizadas, que suponiendo que para que se entienda es como si estuvieran en esta red, pelotitas de ellas, ¿ya? Hay dos tipos de células aquí, por decirlo ahora. Por eso vamos a hablar que tenemos un volumen dado, unas células en suspensión, células inmovilizadas, sustrato y producto, ¿ya? Ahora, lo que sí vamos a suponer, y podría uno decir, esto no es tan así, la velocidad de crecimiento de las células inmovilizadas es igual a la de las células libres. Ese es un supuesto que uno podría realmente cuestionar. Si no cuadran los resultados, podríamos decir que por ahí va el problema, ¿ya? Y vamos a tener que incluir otro término que es efectos funcionales. Digamos que una de las formas de inmovilizarla es en estos tipos de carrier, ¿verdad? Donde las células quedan atrapadas. Entonces, cuando yo adiciono sustrato, no es como las células que el sustrato llega y les llega rápidamente. No hay estos efectos de difusión. Imagínense esta célula que está dentro, de que le llegue el sustrato, pero tiene que pasar todos los procesos de transferencia y más o menos difundir dentro de esto. Entonces aparece un término que se llama efectividad, que nos dice que es la velocidad de reacción, de absorción, que incluye el efecto de la resistencia a la transferencia de masa sobre lo que no lo incluye. De efectividad va entre 1 y 0,
donde 1 es como para las células libres y 0 es para una que está muy aquí adentro. Para 0 quiere decir que hay una alta limitación, las células adheridas no logran crecer, por lo tanto no aportan, no le llegan nutrientes o cuesta mucho que difundan. Entonces casi no crecen, por decirlo así. Con estos dos términos, que son las células inmovilizadas y este factor de efectividad, vamos a plantear el balance de masa, ya que nos dice que las células que entran, menos las que salen, más las que crecen, igual que mueren, igual la acumulación. Y vamos a hacer un supuesto un poquito adicional, que vamos a decir que las células en solución dan células en solución. O sea, las que están libres dan células libres. Las células inmovilizadas dan células en solución que se extraen del medio de tal manera que la concentración de células inmovilizadas se mantiene constante. Ese es un supuesto, ahí quedamos porque uno podría decir, en realidad no es así porque mi carrier se llena de células y en realidad la concentración de células inmovilizadas aumenta. Puede ser, pero en realidad nosotros vamos a suponer que no, que las células inmovilizadas, que es la hija, sale fuera y esa sale del sistema y la cantidad de células inmovilizadas se mantiene constante. Con eso, la ecuación de diseño para la biomasa es más compleja que la que vimos antes, porque tenemos concentración de células que entran, supuestamente son estériles, menos las que salen por la corriente y están en suspensión, más las que crecen libres, más las que crecen inmovilizadas, por eso que aparece la concentración de células inmovilizadas, efectividad. Las inmovilizadas y su crecimiento está afectado por estos dos factores. ¿Ya? Menos las que mueren, ya sean suspensiones inmovilizadas, igual a la acumulación. Vamos a suponer que son células, que la alimentación es estéril, que la velocidad de muerte es mucho menor que la de crecimiento, y aquí hay un estado estacionario para las dos células. Bueno, ya habíamos dicho que las inmovilizadas se mantienen constantes, pero también la concentración de células en suspensión se mantiene constante. Entonces, con esto, la ecuación que nos queda es más compleja que la que vimos antes. Vamos a hacer un poquito y nos habla de la tasa de dilución. Cuando no teníamos células inmovilizadas, decía que la tasa de dilución es igual a la velocidad de crecimiento. Pero aquí hay un aporte que es de las células inmovilizadas. Un poco más grande. La tasa de dilución es más grande que la velocidad de crecimiento porque está el efecto de las células inmovilizadas. ¿Ya? Acuérdense que va entre 0 y 1, así que es positivo. La concentración de células inmovilizadas es un número positivo. También, o sea, a lo más esto puede crecer solamente, no puede disminuir. Con esto, bueno, como bien decimos, la tasa de dilución es distinta a la velocidad de crecimiento, pero es mayor, porque este término de acá es más que 1, más que 0, perdón. ¿Ya? Justamente este término es más que 0. Vamos por el lado del sustrato. También se pone un poco complejo porque tenemos lo mismo de antes, el sustrato que entra, menos el que sale, menos el que consumen las células libres, menos el que consumen las células inmovilizadas por crecimiento, los términos de mantención para las libres y las inmovilizadas, también es un consumo, menos todo lo que se consume por generación de productos por las libres como las inmovilizadas. Hacemos los mismos que habíamos dicho antes, la mantención despreciable, no hay generación de productos y estado estacionario, la ecuación nos queda de esta forma, pero desarrollando, y se los dejo propuesto para que lo miren, llegamos a la misma ecuación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la concentración de células inmovilizadas se mantiene constante. ¿Ya? Igual aquí nos dice que la concentración de células de suspensión va a ser igual al GIL por lo cuánto se consume de sustrato. Se queda igual. Y también
y tenemos que usar nuestra ecuación de Monod, porque si no, no va a faltar una ecuación. Entonces, también usando la ecuación de Monod, teníamos mu, aquí reemplazamos un poco lo que teníamos antes, ¿ya? Y podemos llegar a esa expresión que está aquí, más compleja. También ahí lo pueden hacer un poquito de desarrollo. Entonces, si vemos esto, aquí tenemos una curva donde teníamos un sistema tradicional, donde tenemos un reactor quimostato, sin células inmovilizadas, y claro, hay un diagnóstico donde no podemos trabajar una tasa más alta que esa, pero si empezamos a hacer algunas modificaciones, por ejemplo, acá ponemos que coeficiente de efectividad es 1, o sea, no hay efectos funcionales, se fija la curva por arriba y puedo trabajar una tasa de dilución sub, considerando solo que tengo una concentración de células inmovilizadas de 0.1. Ahora, si soy un poquito más realista, si hay condiciones, limitaciones por difusión, o sea, un coeficiente de efectividad de 0.3, bastante razonable, la curva también igual mejora, trabaja la tasa de dilución también más alta, ¿ya? Esto me muestra que si movilizo células puedo trabajar tasas de dilución un poco más altas que las críticas, ¿ya? Lo siguiente que vamos a ver, pero ya espero que mañana, es los cultivos de perfusión, pues los cultivos en serie, porque sé que hemos visto harto, así que no los quiero atosigar. En la PPT hay algunos ejemplos también eh, resueltos, y que también los podemos revisar si quieren mañana o a la vuelta del receso. Porque quisiera dejarlos aquí porque ha sido como intensa la clase. No sé si hay consultas. Voy a dejar de grabar para que las consultas sean más libres.